Sean todos ustedes bienvenidos al primer seminario virtual Neurociencia aplicada a las organizaciones. Es un evento bastante singular. Lo consideramos ya como todo un éxito por el solo hecho de haber sido capaces de reunir un grupo tan competente, tan especializado, de diferentes ramas de la neurociencia aplicada a las organizaciones. Como ustedes saben, y por tratarse de las organizaciones, pues es un campo bastante amplio y bastante complejo. Tenemos entonces, como ustedes ya lo han podido apreciar en sus cronogramas, tenemos ponentes desde México DF, tenemos desde Asheville, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, desde Lisboa, desde Medellín, desde Cali y desde la región bávara en Alemania. Es un grupo bastante heterogéneo, además, que nos va a permitir engranar todas estas generalidades de lo que es la neurociencia aplicada a las organizaciones. No se trata entonces solamente de un evento relacionado con el neuromarketing, con el neuromanagement, con la neurociencia aplicada a la selección, con la educación, con el entrenamiento. No, procuramos no especializarnos en un tema en particular porque es todo un campo por explorar desde el punto de vista profundo, desde el punto de vista científico y tecnológico, que es lo que nos caracteriza en innovaciones, software y servicios. Por lo demás, pues es haber logrado entonces este engranaje, este grupo de trabajo, pues es ya bastante significativo y seguramente iremos desarrollando especialidades particulares de este campo en un futuro, ya sea en el campo del mercadeo, de la selección, del manejo del estrés, de la capacitación, del talento humano, entre muchas otras cosas. Entre los participantes también tenemos un grupo bastante heterogéneo, tenemos gente principalmente de Chile, de Colombia, de México. Si se me escapa algún otro país, por favor háganmelo saber. Bien, tenemos entonces dentro de quienes están atendiendo el seminario, tenemos psicólogos principalmente, consultores de recursos humanos, hay neurobiólogos, neuropsicólogos, en fin. Bien, quienes me conocen probablemente me estén pitando fuera de lugar. Bueno, me refiero a quienes me conocen porque, como saben, me especializo más en el campo de la salud y la educación que en el campo de las organizaciones. Sin embargo, no se preocupen. Hemos venido planeando este evento desde hace ya mucho tiempo, no solamente para este evento en particular, sino que desde Innovaciones, Software y Servicios venimos recogiendo una gran cantidad de experiencias a lo largo de un poco más de una década. Me refiero específicamente a que en los servicios de consultoría, asistencia, capacitación, pues hemos tenido la fortuna y la oportunidad de entrenar, capacitar y recoger todas esas inquietudes de una gran cantidad de ramas derivadas de la neurociencia. Y bueno, profesionales de una gran variedad de disciplinas, especialidades. De todos modos, la filosofía de Innovaciones, Software y Servicios es capacitar, asesorar y realizar consultoría, todo con base en la evidencia. Procuramos ante todo que nuestros clientes obtengan el máximo beneficio de la tecnología. Una de las razones por las cuales estamos desarrollando esta línea de trabajo enfocada hacia las organizaciones es porque no queremos que nos compren los equipos y que los tengan guardados. Eso tenemos evidencia
de laboratorios de psicología, de centros de rehabilitación, en fin, que compran un material y sabemos que no lo usan durante años porque pueden pasar 1 o 2 años sin solicitarnos las claves de desbloqueo. De modo que, por un lado es preocupante y bueno, por el otro, pues realmente lo que nosotros buscamos es que ayudarles a crear proyectos significativos para el desarrollo de la ciencia y promover el desarrollo tecnológico en la región. Entonces, de manera pues que si bien estoy incursionando de alguna manera en el campo de la neurociencia aplicada a las organizaciones, pues ya tenemos cierto nivel de experiencia y bueno, ante todo, contamos con la fortuna de poder reunir un grupo tan capacitado de profesionales que realmente sí llevan mucho tiempo, mucha experiencia y mucho bagaje en este campo. Bueno, además, tener esa oportunidad de abordar el campo de la neurociencia desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, nos ha permitido leer, ver las cosas entre líneas, ¿sí? Leer entre líneas y hemos descubierto cosas bastante interesantes. De hecho, van a ver que la primera ponencia que va a estar a cargo mío, entre muchas otras aplicaciones que le encontramos a la tecnología, a estos desarrollos tecnológicos que distribuimos, digamos que son bastante creativos, bastante novedosos y que pueden servir, por ejemplo, desde el conocimiento, digamos, de las funciones normales y un poco más allá, cómo pueden complementar o aplicarse también a la patología, ¿sí? A los trastornos neurológicos, tanto en niños como en adultos. De manera que en este sentido nosotros buscamos construir puentes, ¿sí? Entre diferentes especialistas para complementar de alguna manera, ayudar a complementar el desarrollo científico y tecnológico en una u otra dirección. Bien. Bueno, ¿de dónde se desprende esto? ¿Sí? Nosotros, una de las cosas que hemos descubierto precisamente desde ese trabajo multidisciplinario a lo largo de un grupo, una red de profesionales de múltiples disciplinas procedentes de 11 países, 15 países, perdón, contando los países de donde provienen nuestros proveedores, pues podemos deducir, ¿sí? Que esas dificultades o esa rigidez en el pensamiento o la persistencia, digamos, de líneas de pensamiento particulares que no permiten desarrollar la creatividad para la ampliación de un tema en particular, pues se deriva de nuestro ya reconocido amigo René Descartes. Si bien este personaje es el precursor del pensamiento racional, del método científico, pues bien hago en ilustrar o de pronto en caricaturizar un poco el hecho de que Descartes probablemente sea Géminis, ¿sí? Ya ustedes conocen pues el dualismo derivado de la propuesta de Descartes. Como saben, él fue un gran matemático, filósofo, científico, entre muchas otras cosas, pero lo que hizo con la derecha probablemente lo borró con la izquierda, llevándonos a un pensamiento reduccionista donde
el todo no es mucho más que la suma de sus partes. Y bueno, el dualismo de mente-cuerpo, donde la mente es pura, el cuerpo es casi maligno, entre muchas otras cosas, pues probablemente puede ser que la mayoría de la gente haya malinterpretado las propuestas de Descartes, o quizás fue realmente la intención de Descartes, no de hacer un daño, sino más bien pues por sus convicciones, por las limitaciones de la época, de los desarrollos tecnológicos, entre muchas otras cosas. Pero lo cierto es que se creó un paradigma con relación al procesamiento de la información, al pensamiento humano. De manera que estamos destinados a desintegrarnos como sociedad. De alguna manera estamos esclavizados con la idea supremamente arraigada de que el funcionamiento del cerebro es mecanicista, ¿sí? De que el pensamiento debe ser lineal y circunscrito a unos hechos, ¿sí? A un pensamiento de manera lineal. Es como un grupo de exploradores, ustedes los ven en el bosque, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de explorar un bosque, una selva, pero generalmente lo que las personas hacen, o por lo menos los novatos, es seguir en línea recta sin mirar hacia atrás. Pueden tener brújula, pueden tener una cantidad de artefactos, entre otras cosas, pero por lo general vamos hacia adelante y no miramos nunca hacia atrás. Pues resulta que cuando nos vamos a devolver, y eso ya es una experiencia personal, creemos saber por dónde venimos, creemos saber exactamente dónde estamos, pero la verdad es que empezamos a girar en círculos, ¿sí? Entonces, un poco lo que intento promover con todo esto es el pensamiento divergente, transversal, multidisciplinario, de fijar eslabones entre diferentes especialidades, ¿sí? Y es que realmente nos hemos especializado tanto o hemos avanzado tanto en el procesamiento de la información, en el desarrollo de ese método científico que prácticamente nos impusieron de tantas cosas, que ustedes, por ejemplo, no sé si tengan alguno de ustedes hijos con problemas de rinitis. Si ustedes tienen un hijo pequeño con rinitis, probablemente han pasado por todos los especialistas de la medicina que puedan existir, ¿sí? Porque los niños, bueno, además de un proceso, digamos, de alergia con relación con sintomatología de asma, entre otras cosas, seguramente los habrán llevado al alergólogo, al otorrinolaringólogo. Si el otorrino dice que es problema de reflujo, entonces seguramente lo va a remitir donde el gastroenterólogo, hasta el psicoanalista probablemente va a ir a parar el niño, y en ese proceso se va a someter a toda cantidad de procedimientos dolorosos y molestos, ¿sí? Inhaladores, inyecciones, pruebas, cirugías, toda clase de procedimientos. Seguramente va a pasar más tiempo dentro de la casa que fuera de la casa, entre muchas otras cosas, y resulta que cada especialista va a dar un diagnóstico con base en su especialidad, ¿sí? Son muy pocos los especialistas, digamos, que ven, que tienen una visión, como dijéramos, holística. No me gusta mucho el concepto o la palabra holístico, porque suele confundirse con aspectos metafísicos, entre otras cosas, pero a lo que me refiero es un pensamiento transversal, divergente, que no lineal, ¿sí?
lineal en el sentido de su especialidad, ¿sí? Entonces, cada vez la sociedad demanda mayor especialización de los profesionales, de los especialistas, pero si seguimos en esta trayectoria, y por eso mencionaba anteriormente que si estamos destinados a desintegrarnos como sociedad, es que si seguimos en esa línea, va a llegar un momento en que se va a perder, digamos, el código lingüístico, la comunicación entre los diferentes especialistas de cada área, ¿sí? No nos vamos a entender. De manera que es importante mirar hacia atrás como los exploradores, mirar por dónde vamos, establecer relaciones interdisciplinarias, multidisciplinarias, crear grupos de estudio con ideas, perspectivas de todos los aspectos relacionados con el desarrollo humano. Bien. ¿Y qué hay con la neurociencia? Todo lo que estoy diciendo, pues, ¿qué tiene que ver con la neurociencia? Bueno, va a pasar básicamente lo mismo que especialidades médicas, psicológicas, entre otras cosas. Seguramente vamos a llegar al momento en que haya neurocientíficos que se especializan en el núcleo accumbens, en el área septal, en el lóbulo occipital, en fin, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que hay dentro de la neurociencia hay neurofisiólogos, hay neuropsicólogos, hay neuroendocrinólogos. Ya los neuropsicólogos no tenemos ni idea de lo que sucede a nivel fisiológico en el cerebro. Desafortunadamente, no conozco algún programa de neuropsicología, por ejemplo, en donde en su currículum se dé las bases en electrónica, interpretación de electroencefalograma, procedimientos psicofisiológicos, entre otras cosas. Entonces ya el neuropsicólogo y el neurofisiólogo chocan entre sí, cuando deberían de realizar un trabajo conjunto a fin de abordar el cerebro, la mente, como lo que es un sistema, no la descomposición de sus partes. El cerebro y en sí la mente humana va mucho más allá que una simple suma de sus partes, y eso lo vamos a ver en un experimento bastante interesante que realizamos aquí en innovaciones, software y servicios. De manera que eso se ve, por ejemplo, también en la comunidad de neurofeedback. Ya hay roces también entre especialistas que practican procesos de intervención psicofisiológico entre especialistas médicos y los no médicos. Bueno, entre muchas otras cosas. Entonces ese pensamiento lineal que nos impuso Descartes, o que nos impuso la malinterpretación de la doctrina de Descartes con respecto al pensamiento, digámoslo de alguna manera, formal, estructurado, muy característico de Occidente, se puede ver en todos los aspectos de la vida cotidiana de nosotros los occidentales, ¿sí? No solamente se ve en la medicina, en la neurociencia, sino pues en las organizaciones, la falta de comunicación que hay entre departamentos de una organización, entre muchas otras cosas. Entonces, como se dan cuenta, ya nos vamos a ir encaminando en el tema de la neurociencia aplicada a las organizaciones. Es por eso que no realizamos, digamos, el curso con relación específicamente al neuromarketing o al neuromanagement o a la selección por competencias desde el punto de vista neurocientífico. No, necesitamos poner sobre la mesa lo que tenemos a nivel científico, a nivel de evidencia, ¿sí? Porque hay muchos profesionales
que no tienen ningún tipo de formación en ciencias de la salud o la educación, psicología, fonoaudiología o disciplinas similares, y están hablando de neurociencia. Estoy hablando de MBAs o administradores de empresa, abogados, arquitectos, ingenieros, especialistas en mercadeo, etcétera, que hablan con toda la propiedad del mundo sobre la neurociencia aplicada a las organizaciones, pero de una manera muy superficial. De hecho, nosotros somos proveedores de tecnología y de servicios de capacitación para algunos, podríamos llamar gurús en estas nuevas corrientes, si se pudiera llamar de alguna manera, o técnicas o estrategias al servicio de los propósitos de las grandes corporaciones, ¿sí? Entonces son personajes muy elocuentes que hablan con mucha propiedad de lo que es el mercadeo, de cómo influye la mente humana, entre muchas otras cosas, pero uno se puede dar cuenta como proveedor de este tipo de desarrollos tecnológicos. Uno nos explica de dónde surge el contenido de lo que hablan, porque o no usan los equipos o no ve uno que desarrollen, digamos, investigación formal con relación a la neurociencia aplicada a las organizaciones, entre otras cosas. Pues desde el punto de vista académico, nosotros junto con la mayoría del equipo de trabajo con el que hemos conformado para este evento, pues pensamos que lo más apropiado para denominar este campo es precisamente la neurociencia aplicada a las organizaciones. Bien. Pero en el camino de la planeación, de la organización de este evento, descubrimos cosas interesantes. Primero que todo, que son muy pocos realmente se especializan en este campo. De hecho, hay muy pocos programas de especialización, maestría o incluso doctorado relacionado con la psicología aplicada al comportamiento del consumidor. Hay, no sé, tal vez contadas en la mano programas de especialización en este campo aquí en Colombia. Hay mucho de psicología organizacional, hay de psicología del deporte, etcétera, en criminalística incluso, pero realmente vimos, por ejemplo, hay una facultad muy reconocida aquí en Colombia con un programa de especialización en psicología del consumidor. En la primera etapa de la planeación de este evento estaban muy motivados por hacer parte del equipo de trabajo, y de un momento a otro se esfumaron, ¿sí? Lo mismo, no solamente en Colombia, sino en España. Pero a diferencia de acá de Colombia, en España fueron muy sinceros. Hay un grupo en particular, me parece que hace parte de una facultad de psicología, en donde nos dijeron claramente, es que no estamos preparados para dar un seminario de estas características, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a pensar, no es una conclusión basada en la evidencia, pero tenemos serios indicios para pensar de que este campo no está muy bien desarrollado en el mundo hispano. La especialización real, digamos, en este campo se puede resumir a grupos de especialistas consultores en psicología organizacional, que lo que hacen es desarrollar aplicaciones, técnicas, estrategias dirigidas a mejorar, digamos, aspectos relacionados con el mercadeo, con
las ventas en una organización, la selección del personal, el entrenamiento, la capacitación, entre otras cosas. De manera que podríamos pensar entonces que aún los programas de especialización que hay en este campo son muy tímidos, pueden sentirse de alguna manera intimidados frente a especialistas en la materia de los países desarrollados, o que podríamos llamar desarrollados. De hecho, pues el mayor desarrollo en este campo, pues obviamente lo encontramos en Estados Unidos y países europeos y algunos asiáticos. Otra cosa que descubrimos en el camino es la necesidad definitivamente de ponerle una marca registrada de alguna manera con relación al término que vamos a utilizar. Es decir, las organizaciones pueden sentirse también intimidadas ante un nombre como es la neurociencia aplicada a las organizaciones, ¿sí? Entonces, las organizaciones, gracias a estas personas elocuentes del que estaba mencionando, gurús en neuromarketing, neuromanagement y todo esto, pues lo que han hecho ellos es rescatar, digamos, un término o de alguna manera le aplicaron neuromarketing a la neurociencia aplicada a las organizaciones, porque si hay, digamos, un creciente interés por las organizaciones en este campo, es gracias a esos términos como son el neuromarketing, neuromanagement, entre otras cosas. De modo que es uno de los aspectos que vamos a estar discutiendo a lo largo de este seminario. Si el nombre es el más apropiado para, de alguna manera, reducir, ¿sí? Seguimos reduciendo pues todo este campo, ¿sí? Pero como ustedes saben, no solamente es importante el contenido, sino también la forma. La neurociencia o la ciencia, el desarrollo tecnológico también necesitan ser promovidos, tienen que ser publicitados de alguna manera, pues para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, para que, digamos, reciba la atención que se merece.